buenos días. Mis amados hermanos, qué bendición. Qué precioso el poder estar con ustedes, con la familia de Dios, disfrutando de un día de bendición como es hoy domingo. Digo disfrutando porque no hay mejor manera de disfrutar un día, sino comenzando y estar en la casa de Dios, dándole el primer lugar al Señor en nuestro corazón, demostrándome a mí y a Dios que le amo y que lo necesito y que quiero estar el mayor tiempo compartiendo con mis hermanos la bendita palabra de Dios. Cantamos, oramos y rogamos porque el Señor en su gracia, en su amor, en su misericordia, ordene o decrete como Rey y Señor del universo que esta pandemia sea destruida. Y creo que Dios lo hace porque Dios es soberano, porque Él todo lo puede. Así que, mis amados hermanos, es de sumo gozo y de alegría y contentamiento el poder estar en estas horas de la mañana en unidad, en ese sentido de pertenencia del cuerpo de Cristo en casa de oración. Y no solamente en casa de oración, sino también en aquellos hermanos a quienes usted les está compartiendo el link, para que ellos se comuniquen, para que ellos presenten sus necesidades y podamos orar por ellos, ya que es un tiempo de mucha necesidad. Hay muchos enfermos psicológicamente, se han enfermado y se atemorizaron y creen que están enfermos. Necesitan que el Señor haga un milagro y quite ese problema que les está agobiando y les impide vivir abiertamente en las cosas del Señor. Así que, mis amados hermanos, yo quiero que en esta mañana podamos juntos estudiar, oír y llevar la palabra de Dios a nuestros corazones para que seamos edificados, fortalecidos en la fe, y así juntos poder esperar la del Señor Jesucristo ser en cualquier momento. Así que, amados hermanos, yo quiero en esta mañana compartir algo muy especial que ha llamado mucho mi atención y creí que era conveniente compartirlo con ustedes. Y es por qué Dios nos compara con ovejas. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios comparó al pueblo de Israel y a las ovejas redimidas, o a las personas redimidas por la sangre del Señor Jesucristo, también como ovejas? Pues usted tiene la palabra de Dios ahí en sus manos, porque aunque no esté en el templo, este es un devocional y la Biblia también debe estar en sus manos, para que cuando haya que leer algún texto, usted lo esté verificando y conste de que estoy leyendo la misma palabra que usted tiene en sus manos. Mire, en San Mateo capítulo 9, versículo 35 al 37, nos dice la palabra del Señor Jesucristo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y sigue diciendo la palabra del Señor: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión de ellas? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos.
Note que todas estas personas que estaban allí todavía no eran parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y sin embargo, Él las vio como ovejas. Quiero que usted tenga en cuenta esto. Ahora en San Mateo capítulo 18 versículo 11 al 13 dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece, amados hermanos? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Mire la manera como el Señor está hablando, que tiene 99 ovejas. O tiene 100 ovejas, pero quedaron 99 en el redil. Ovejas. Note cómo Él sigue, el Señor, enfatizando, hablando de las personas como ovejas. Y también, y si acontece que la encuentra, ¿qué hace? De cierto os digo que se regocija más por aquella que estaba descarriada que por las 99 que no se habían descarriado. San Mateo capítulo 25, versículo 31 al 33. San Mateo 25, 31 al 33. Mire lo hermoso como el Señor habla a su pueblo, ahora a su iglesia, como ovejas. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Y note aquí, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Qué interesante, ¿verdad? Cómo el Señor en cada uno de sus mensajes va diferenciando entre un animal como un cabrito a una oveja. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Una vez me preguntó un hermano que por qué yo decía todo el versículo, que no, por qué no decía verso, para que usted pueda abreviar, y yo le dije no. Es que la Biblia está compuesta por capítulos y versículos. Y el verso es una parte de la poesía, de un poema. Y aquí no hay poema, aunque la Biblia tiene poemas, pero no es un libro de poemas. Entonces, la Biblia está compuesta de capítulos y versículos. Entonces, eso fue le contesté. Por eso digo en el versículo 24 y 25 de la primera carta de Pedro, capítulo 2. Y el apóstol Pedro escribe en una manera muy directa, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos o fuisteis sanados. Y añade: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ovejas. Trata al ser humano como ovejas, unos descarriados y otros dentro del redil. No solamente el Señor hace referencia a ovejas solamente a los creyentes. Note que cuando Él dice que vio a la gente como ovejas descarriadas, o quiere decir que por naturaleza el ser humano es idéntico en muchas de las características de la oveja, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Así que, amados hermanos, dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria a Dios.
Hemos vuelto a nuestro pastor. Pero hay otras ovejas que están descarriadas y no tienen al Señor Jesucristo como su pastor. San Juan capítulo 10, versículo 11, nos permite concluir rápidamente que nuestro pastor es Jesucristo. Es Jesús de Nazaret, así como el Padre mismo lo ha sido por largo tiempo para Israel. Esto en el Salmo 23. Por otro lado, ¿quiénes son las ovejas? Aunque existen dos rediles de ovejas, indudablemente conocemos que se trata de nosotros, la iglesia, y de Israel. Entonces, les acabo de decir, Israel era ovejas ¿de quién? De Dios. Ahora las ovejas del Nuevo Testamento son los gentiles. Y claro que no exime que haya un buen número de judíos que hayan aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora Jesucristo, el Señor, es el pastor tanto de judíos redimidos por la sangre de Jesucristo, como los gentiles también redimidos, lavados por la sangre del Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 15 al 17, mire lo que nos dice el Señor Jesucristo. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por las ovejas. Y dice, y también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Qué maravilloso, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice, así como el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre, entonces yo pongo mi vida por las ovejas. ¿Cuántas ovejas hay a nuestro alrededor que están descarriadas, que están apartadas de Dios, y otros que se separaron del Señor y de la congregación? Pero siguen siendo ovejas, siguen siendo todavía ovejas. Y el Señor dice que las debe de traer y oirán la voz. Y habrá entonces un rebaño. Ya no habrá las ovejas de Israel y las ovejas de los gentiles. Un rebaño por el cual el Señor va a venir en poco tiempo, cuando venga del arrebatamiento de la iglesia. Así que, a mis amados hermanos, como ustedes pueden ver, las ovejas son animales gregarios, dulces, sensibles, emocionalmente complejos, pero muy inteligentes. Las ovejas, mire, una de las cosas que vamos a estar mencionando son diferentes características que son muy similares a las de los seres humanos. Las ovejas establecen relaciones íntimas con sus crías y otros miembros de su especie, ya que permanecen en sus grupos para protegerse de los depredadores. Y las ovejas les encanta el contacto físico y les encanta que las acaricien. Miren la sensibilidad de la oveja. Establecen esas relaciones de familia como el ser humano y con los otros miembros de su especie. O sea, tienen una relación muy similar con los seres humanos. Hay un estudio que se realizó hace un tiempo en la revista Nature por Kay Kendrick y el profesor de la Universidad de Graceman de Londres. Y él descubrió en su estudio que las ovejas pueden distinguir entre las diferentes expresiones de otros animales. Las ovejas tienen ese discernimiento de distinguir entre las diferentes expresiones de otros animales, pudiendo detectar los cambios en los rostros que no son como las ovejas.
Cuando las ovejas ven algún animal extraño, pueden detectar que hay cambios en los rostros y que no son semejantes a los de su especie. También descubrió que pueden reconocer y distinguir entre al menos 50 individuos diferentes y recordar acontecimientos e imágenes entre lo menos 50 individuos. Y hasta 2 años, por un periodo de 2 años, pueden guardar imágenes en su cerebro. Así que podemos decir que las ovejas no olvidan fácilmente lo que hacen, que puedan recordar y vivir una situación traumática durante mucho tiempo. Se parecen también a los seres humanos, porque el ser humano, cuando tiene problemas, tiene alguna situación traumática en su vida, le dura varios años hasta que con el tiempo lo va asimilando y lo va dejando a un lado. Así que las ovejas no olvidan fácilmente. Ellas pueden recordar y revivir una situación traumática durante mucho tiempo. Y según este estudio, las ovejas pueden ser capaces de usar el mismo sistema para recordar y responder emocionalmente a las imágenes del individuo ausente que los mismos humanos. O sea, tienen una manera de poder almacenar esos datos allá en su cabeza o en su cerebro. Ellos pueden tener o procesar. Qué cosa más hermosa y curiosa. Porque cuando uno pasa por el pie de las ovejas, uno no ve sino un montón de lana y unas cabezas de chorlito, y uno, ¿qué va a saber lo que hay en la capacidad de esos animales que el Señor escogió para compararlos con sus ovejas de su iglesia? Por eso me gustaría ampliar un poquito más sobre las características de este animal, las ovejas, porque hay curiosidad y siempre uno se pregunta ¿por qué las ovejas? El Salmo 23, el Señor, ¿qué dice? ¿O qué decimos nosotros? ¿Qué dijo David? El Señor es mi pastor. Y el pastor se caracteriza porque se habla del pastor de un rebaño de ovejas. Mire lo que dice San Juan, capítulo 10, versículo 1 al 6. De cierto os digo. Yo quiero que tengamos en mente esta reduplicación, que es una parte de las figuras retóricas. Una reduplicación cuando el Señor está enfatizando una verdad y que Él quiere que la mantengamos y la recordemos. Él dice, de cierto, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. La Biblia dice que nosotros tenemos un nombre nuevo en el reino de los cielos. Y el mismo Señor Jesucristo dice que el que oye su voz le sigue. O sea que las ovejas que somos nosotros, como somos los seres humanos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, entramos al verdadero redil por el nombre, por la palabra y porque el Señor Jesucristo es el pastor. Y Él es el que abre esa puerta. Entonces, cuando dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Hay muchas personas que piensan que el pastor debe de ser el arriero, que debe de estar detrás de las ovejas, que debe estar empujándolas, que tiene que estar mirando a ver cómo las logra empujar. No, el pastor de las ovejas va adelante. El pastor de las ovejas
conoce los caminos, sabe dónde están los animales, sabe dónde están animales peligrosos, dónde está la fuente de agua, sabe dónde está la sombra para que las ovejas puedan reposar después de un día caluroso, sabe dónde hay alimento, sabe dónde puede pasar la noche. O sea, el pastor va adelante mirando, observando y conociendo para que las ovejas no corran peligro. Eso es lo que hace un pastor. Viene a mi mente cuando en Hechos capítulo 6, dice la Biblia que hubo discusiones entre los gentiles que se habían convertido al Señor, pero parecía que estaban descuidados, que no les ponían atención, y más a las viudas, y vinieron y le hicieron el reclamo a los apóstoles, que por favor fueran ellos a atender a estas personas. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Ellos no se ruborizaron, ni ellos dijeron qué pena, discúlpenos, pero mire. No, ellos dijeron: elijan entre ustedes 7 personas llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, que hagan este trabajo. ¿Y cuál era el trabajo de estos apóstoles, de estos pastores? Dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el estudio de la palabra de Dios. Un pastor que se la pasa corriendo detrás de todas las ovejas, cuando tenga y se vaya al púlpito, gastó todas sus energías yendo y viniendo de un lugar a otro, y muchas veces no tiene tiempo de preparar un alimento que pueda alimentar, que pueda saciar, que pueda traer descanso, que traiga un poco de tranquilidad, que tenga un poco de conocimiento para saber qué es lo que le está pasando a las ovejas. Y por la palabra. Por eso, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor que Él va delante de nosotros. Él va adelante. Y si Él va adelante, ¿qué tienen que hacer las ovejas? Tienen que seguir a su pastor. No tienen que estar escuchando la voz de otro pastor. Es bueno. Es bueno que uno de vez en cuando escuche la predicación de otros pastores. Pero lo triste de todo esto es que al pastor le pasa como dijo el Señor Jesucristo: no es profeta en su propia tierra. Hay gente que quiere estar escuchando a otros pastores, menos a su pastor. En una ocasión de los devocionales, el pastor William dijo: hay hermanos de la congregación que no escuchan ni ven los devocionales de nosotros, pero sí están escuchando a otros. Entonces, ¿qué sucede? No están siguiendo la voz del pastor, no están obedeciendo la palabra de Dios, porque la Biblia dice: debe haber un pastor y un rebaño. Un miembro, un cristiano, no puede tener 10 pastores. Hace unos años un hermano me dijo: mi pastor es Nuevo Continente. Yo escucho toda clase de enseñanzas de Nuevo Continente y yo me nutro, yo me alimento. Y yo le dije: y cuando usted se muera, ¿quién le va a hacer el funeral? ¿Va a llamar a Nuevo Continente y va a llamar a alguno de los pastores para que le haga el funeral? Por lo regular, el funeral de un cristiano lo hace su pastor, pero aquel que anda y que sigue adelante sin tener en cuenta la voz del pastor ni la orientación del pastor va a ser devorado, porque la oveja no conoce el camino y fácilmente la oveja se aparta y se descarría. Entonces, mis amados hermanos, dice la palabra, sino que huirán. ¿De qué? Del extraño. Porque el Señor dice: las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. O sea, esta alegoría el Señor Jesucristo les dijo, pero ellos no entendieron lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Cuántas personas se sientan a oír la palabra de Dios y no la entienden? Es de suma importancia que nosotros podamos mirar con detalle qué es la palabra de Dios. Por eso en estos devocionales me dedico más a enseñar que predicar. Y alguien me dijo: pastor, ¿por qué usted no predica tan efusivo como aquellos otros pastores que gritan que su voz retumba? Es que ya yo no soy joven.
Cuando era joven yo tenía ese espíritu, era muy fervoroso. Pero ya hemos caminado y ahora es el tiempo de estar pausado, de masticar un poco mejor y mirar qué es lo que hay que predicar o qué es lo que hay que enseñar y qué es lo que tiene que quedar en la mente y en el corazón de cada una de esas ovejas. Porque lo que en una predicación se puede dar una buena información de muchas cosas, pero no se le da formación al cristiano, a la oveja. Por eso fácilmente se van tras la voz de los extraños, porque les gusta cómo predica fulano o sutano. Pero ustedes tienen un pastor y deben seguir a ese pastor. Un estudio realizado por otro profesor, Joe Winster, de la Universidad de Bristol, indica que al igual que los humanos, las ovejas expresan emociones de manera visible. Usted dirá, pero yo no veo, yo me pongo a mirar una oveja y no le encuentro nada. Pero hay personas que se dedican años enteros a conocer la parte de la oveja, todo lo que hacen, cómo se mueven, cuando duermen, cómo se pone su rostro, cuando se erigen, bueno, comienzan a mirar qué causa produce en esto las ovejas. Entonces, las ovejas expresan emociones de manera visible. Las ovejas también se estresan. Cuando expresan estrés, por ejemplo, dice este estudioso, muestran señales de depresión, al igual que nosotros. También las ovejas experimentan miedo cuando se les acerca un extraño, porque la oveja conoce la voz de su pastor. Y cuando escucha a otro que no es su pastor, entonces se llena de miedo o de temor. O cuando son separadas de la familia, o grupos sociales en el cual ella ha vivido, ha compartido, esos grupos que se forman entre las ovejas, pero no quiere decir que están divididas, están unidas, solo que llegan a encontrar en las ovejas ciertos lazos emocionales. Y el corazón de las ovejas dicen que late más rápido cuando no pueden ver a miembros de su grupo o de su familia. ¿Qué significa esto? Es un claro indicativo de que también tienen miedo. Amados hermanos, yo nunca había pensado en todo esto que las ovejas representan en las características con nosotros, con los seres humanos. Mira otra cosa importante, las ovejas tienen una vista muy corta. Puede decirse que son miopes. Y por esa misma miopía son temerosas y tontas. Exteriorizan sus traumas físicamente. Y un ejemplo de ello es el golpearse. A veces se golpean. Lloran cuando caen al suelo como inútiles y parece que no pueden dar más. Qué triste, ¿no? Así nos sucede a nosotros también. Nosotros somos miopes en la vida espiritual. Tenemos miedo. ¿Miedo de qué? De todos esos temores, de todas esas cosas que vienen a nuestras vidas y que nos trauman físicamente, emocionalmente, y a veces pues nos golpeamos o lloramos. Algunos le dan patada al aire, le dan patada a lo que encuentran en el camino, y otros lloran y caen al suelo y se consideran inútiles y parece que ya no pueden dar más. Eso es por eso que el Señor toma como ejemplo las ovejas con nosotros. Entonces, ¿qué hace cuando la ovejita está en esa situación? Entonces interviene el pastor. ¿Para qué? Para recogerla, tomarla en sus manos, le masajea la cabeza, le pasa la mano por encima de su lanita y la comienza a sobar y le ofrece con su voz la confianza que necesita para levantarse y continuar luego del trauma. Eso es lo que hay que hacer. Hay que ir al buen pastor. ¿Y quién es el buen pastor? El Señor Jesucristo. Porque Él conoce lo que usted siente. Porque Él sabe lo que usted sufre. Porque Él sabe lo que usted está viviendo.
porque Él sabe lo que usted está pasando. Por eso el mejor pastor en el cual usted puede estar firme y seguro es en las manos del Señor Jesucristo. Un extraño, dice este estudio, que un extraño que se meta entre las ovejas puede paralizarlas de miedo con su voz. Y dice que algunas ovejas en alguna situación hasta mueren debido al estrés que puede despedir la voz de un extraño. ¿Cómo le parece? Son demasiado reservadas. No admiten a un extraño en su rebaño, en su grupo. Entonces, ¿qué hacen? Ellos esperan, las ovejas esperan oír la voz de su pastor. Cuando Él comienza a llamarlas, o cuando Él comienza a silbar, o cuando Él comienza a cantar, porque uno ve documentales de cómo los pastores hablan con sus ovejas, o les cantan, o les silban, o hace alguna cosa, y las ovejas vienen en manada porque saben que el que está ahí es su pastor. Pero viene otro a silbar y a cantar y a hacer lo mismo, ya no le van a caminar, simplemente porque ellas están acostumbradas a un timbre de voz, al sonido de una corneta o de un pito. Así nosotros debemos cada día conocer quién es nuestro pastor, cómo es su voz, cómo es que Él nos lleva a su presencia, cómo es que Él nos alienta. Oh, amados hermanos, solamente el Señor nos da fortaleza, seguridad y confianza. Por eso a mí me encanta, mis amados hermanos, que Él es el príncipe de los pastores. Porque Él también nos pastorea a nosotros. No podemos negar, amados hermanos, que este era un animal que abundaba en Israel. Y aunque existían otros animales, usted imagínese, ¿cuántas clases de animales pueden haber en el mundo? Pero ¿por qué el Señor escoge las ovejas? ¿Por qué le dio por escoger las ovejas? Porque el Señor sigue comparándonos con las ovejas. El Señor escogió un cordero en el huerto del Edén para sacrificarlo por Adán y Eva. El Señor Dios Padre escoge a su Hijo Jesucristo, al Cordero de Dios, para dar la vida por las ovejas. Mire esa relación que tenemos en la palabra de Dios, para que nosotros sepamos que el Señor nos conoce, porque Él es pastor y Él sabe lo que las ovejas sienten, sus miedos, sus temores, sus complejos, sus debilidades, sus fracasos. Él los conoce porque Él fue el pastor, y Él es el pastor y príncipe de los pastores. Nosotros, o la gente citadina que habitan en las áreas urbanizadas, desconocen mucho el comportamiento de la oveja. Por eso digo que cuando la gente pasa por las ovejas, no conocen cuál es la vida, cuál es el comportamiento social entre ellas, porque ellas, como todo animal, también tiene sus miedos y sus temores. Y una de las cosas que también quiero compartir con ustedes es que la oveja es un animal inútil, verdaderamente que no puede valerse por sí misma. Todo depende del pastor. Otro ejemplo es que si se queda atascada o insertada en una cerca o arbusto, ella no puede salirse. ¿Cómo le parece? No puede salirse. Necesita que el pastor la rescate. Las ovejas no pueden andar solas. Se mueren de terror. Se mueren de miedo debido a que no pueden defenderse. Y es una fácil presa de otros animales feroces. Hermano, la oveja
no tiene cómo defenderse de ningún ataque de los enemigos. Todos los animales, en su mayoría, son muy escasos los que pueden defenderse. La oveja no tiene garras en sus patas, ni tiene esos dientes grandes, o tienen fuerza en su cabeza o en sus mandíbulas. No, son animales que son mansos, que son débiles, que no tienen cómo defenderse. Entonces, cuando ellas se sienten solas, comienzan a balar y comienzan a llamar a las demás compañeras y comienza a levantar ese balido, y que espera que el pastor lo escuche en algún lugar. No obstante, esta dependencia al pastor entonces la convierte en un animal muy obediente. Qué bueno, ¿verdad? Un animal muy obediente. ¿Por qué razón? Porque siempre está atenta a la voz de su pastor. ¿Cuán importante es el pastor en la vida de una congregación? Hay muchas personas que pueden decir: no necesitamos un pastor, nosotros podemos pastorear. Y hay congregaciones, no le llamo iglesia, le llamo congregaciones, que se pastorean todos y predican una noche, el otro predica la otra noche, pero no hay un pastor. Pero la Biblia dice: un pastor y una congregación, un pastor y un redil. Así que nosotros necesitamos, y toda la iglesia depende del pastor. Por eso la oveja se convierte en un animal obediente, siempre está atenta a la voz de su pastor, a la dirección de su pastor. Ella no obedece la voz de cualquier pastor, porque cada pastor tiene su forma de hablar, de dirigir, o de cantar, o de hacer sonar el pito, alguna cosa. Entonces, ya les dije, las ovejas están acostumbradas a cómo el pastor las está dirigiendo. Así que el pastor las lleva a veces para pastorearlas, para llevarlas, alimentarlas. Entonces es bueno que las ovejas sepan quién es su pastor. Y el pastor en ocasiones también lleva un cayado y una vara, y a veces la reúne en un cercado llamado redil. Qué hermosa enseñanza. Yo no sé si usted está interesado en este tema, pero a mí me encanta cuando me puse a estudiar esto, y quería compartir con ustedes para que usted supiera por qué Dios le llama a usted que usted es oveja del redil del Señor Jesucristo. Y si usted no sabe por qué lo escogió como oveja, entonces está desorientado. Porque si usted no sabe que es parte de un redil, está perdido y está fácil presa de algún devorador de almas. Así es, amado hermano, nosotros, con o sin Cristo en nuestros corazones, somos ovejas. Somos frágiles, torpes, ciegos, inútiles, y aunque nos crezcamos muy fuertes o muy capaces, somos una bola de temores y de nervios por dentro. Necesitamos tanto la gracia de Dios, necesitando tanto la intervención de Dios en nuestras vidas para poder continuar adelante. El Señor Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Una persona puede andar por el mundo entero perdido, como un hijo pródigo, haciendo y deshaciendo todo lo que quiera, pero algún día se va a ver, como decían por allá, en una parte, en la inmunda. Se van a ver solos, desamparados, sin hogar, sin familia, porque creyeron que podían manejar su vida, pero el ser humano no puede manejar su vida sin Dios. Por eso la oveja no puede vivir sin un pastor. Podamos nosotros pasarnos toda nuestra vida tratando de ser independientes de Dios, o tratarnos de valernos por nosotros mismos, pero eso es imposible. Si nos enredamos en nuestra vida espiritual,
necesitamos de nuestro pastor, el príncipe de los pastores. Y Él nos va a rescatar, Él va a venir para ayudarnos. Él nos coloca sobre su hombro, al igual que la oveja perdida que va para el redil. El Señor está buscando a muchas ovejas que están descarriadas. Las quiere llevar a su redil, las quiere llevar al lugar de reposo, las quiere curar, vendar sus heridas y quiere ayudarla a que pueda caminar. Tiene paciencia, conoce de la naturaleza de la oveja y así también conoce nuestra naturaleza, conoce nuestra torpeza, pues corremos el riesgo de ser devorados por los lobos que están siempre al acecho, reconociéndonos dependientes. Podemos ser totalmente obedientes a la voz de Dios, a la voluntad de nuestro pastor, o salir del redil del Señor y perecer en manos de extraños. Amados hermanos, cuando hayamos nosotros reconocido su voz, no debemos ni podemos desobedecer la voz del Maestro. No podemos desobedecer la voz de nuestro pastor para obedecer la voz de los ladrones de almas, de los ladrones que quieren engañar, que quieren entrar, saltar por la pared y no entran por la puerta. Mucha gente, amados hermanos, se están sacando, hermanos, de otras partes para llevarlos a otros lugares. Son ladrones de almas, porque esa oveja ya tiene su pastor. Esa oveja ya tiene a ese pastor que lo alimenta, que lo ayuda, que lo sostiene, que le da buena palabra, que está ahí orando. Entonces, amados hermanos, ¿por qué? ¿Qué razón nos mueve movernos del redil? Cuando una oveja se aparta por distraerse, por no seguir la voz, entonces se pierde y muchas veces llega herida, golpeada, porque se enredó en alambres, se enredó en otros lugares, cayó y se golpeó porque no quiso obedecer la voz de su pastor. Que a esta gente que anda saltando por los rediles, simulando ser pastores para llevarse en las ovejas. Amados hermanos, nuestra confianza se ha depositado plenamente en el buen pastor, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Su vara y su cayado nos infundirá aliento. Él nos orienta y guía por el camino que debemos andar. Solo con Él sentimos seguridad, confianza, porque Él nos pastorea en lugares de delicados pastos, que Él nos hará descansar y que nos conduce a abrevaderos de las ricas aguas para reparar nuestras fuerzas, llamándonos por su nombre, por nuestro nombre, con suave y dulce voz. Amados hermanos, no nos halaga que nos comparen con las ovejas. No nos halaga que la gente diga que nosotros somos tercos o torpes o brutos, que el evangelio no es sino para esa clase de gente y un poconón de cosas. Pero la comparación es adecuada. Podemos ponernos o ser orgullosos de tener al mejor pastor de toda la creación, al príncipe de los pastores, o cerrar los ojos a la verdad y olvidarnos de que hay alguien que va delante de nosotros y que ya está en la patria celestial cuando Él dijo: y yo iré a la casa de mi Padre donde muchas moradas hay. Él se fue adelante a preparar el lugar, a preparar el redil donde sus ovejas permanecerán para siempre en el reino de los cielos. Él nos pastoreará por toda la eternidad. Yo me siento orgulloso de ser una oveja del Señor. Espero que con esta palabra usted haya entendido el por qué el Señor Jesucristo y nuestro Dios llama a sus hijos y llama
a sus redimidos como ovejas, o cerrar los ojos y apartarnos del camino. Yo les aconsejo, volvamos de todo corazón a nuestro buen pastor. Él nos ama con amor eterno. Él nos puede disciplinar, mas no nos castiga. Él nos puede hablar fuerte, pero nos habla con amor y comprensión. Él es nuestra seguridad. Él es nuestra fortaleza, en nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por eso es que muchas personas, cuando leen el Salmo 23, o cuando David lo cantó allá en el campo, allá en la montaña, o allá en la vereda, él cantó el Salmo 23. Y ese Salmo 23 se ha convertido en uno de los favoritos de los cristianos en el mundo entero. Muchas personas antes de morir le piden a sus familiares o a alguien que le lea el Salmo 23. ¿Por qué? Porque el Salmo 23 termina de esta manera: y en la casa del Señor moraré por largos días. O sea, el buen pastor nos llevará a su redil, al redil divino, y Él nos pastoreará por largos días. Mis amados hermanos, llegará el tiempo cuando necesitemos que Dios nos ayude. Miren, mis amados hermanos, dice que el Señor vendrá, y cuando venga separarán las ovejitas de los cabritos. ¿Qué es usted, hermano y hermana? ¿Oveja o cabrito? Los cabritos son saltones, son indisciplinados, hacen lo que quieren. Las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Yo les puedo preguntar en esta mañana, ¿realmente usted escucha la voz de su pastor? En primera instancia, la voz del príncipe de los pastores. Pero usted escucha la voz de su pastor que le pastorea. Hay personas que son soberbios, que son rebeldes y dicen: ¿por qué yo tengo que escucharlo solo a él? ¿Quién me obliga? Bueno, haz lo que quiera, diga lo que quiera, pero el Señor tiene ovejas fieles, obedientes, aunque sean un poco indisciplinadas, pero conocen la voz de su pastor. Cuando están en peligro, comienzan a balar y se oye ese balido por toda la llanura o por allá en la montaña, y el pastor conoce la voz y va por ella. Amados hermanos, en este tiempo de pandemia, de cuarentena, muchos han llegado a creer y a pensar que ya no hay iglesia. Y si no hay iglesia, no hay pastor. Y el diablo les ha metido una cantidad de cuentos que hasta algunos han dicho: menos mal que ya no hay iglesia, yo ya no tengo que diezmar. ¿Para qué diezmo? Si ya no hay iglesia. ¿Cuál? La iglesia está en su casa. La iglesia está en su familia. Allí hay una parte de esa iglesia. Y Dios nos colocó a cada uno en un redil. Y hay que estar en ese redil, porque sea como sea, cada pastor se está esforzando, así no lo crean, para llevarle palabra de Dios, así sea a través de las redes sociales, porque quiere que ustedes escuchen la palabra, escuchen la voz de su pastor. Yo voy a orar al Señor y voy a rogar en esta mañana para que sea el Señor bendiciendo su vida, que usted se acoja al redil donde Dios le ha puesto.
Porque usted dirá, no, es que mi pastor es el príncipe de los pastores. Si usted es pastor, tiene al príncipe de los pastores. Pero si no es pastor, usted es una oveja. Y tiene que oír el pastor que Dios puso en su camino. Por eso dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores. Y él le habla a las ovejas, a los cabritos no. Porque no quieren someterse a ninguno. Pero yo quiero en esta mañana orar por cada uno de ustedes. Para que usted diga, yo soy una oveja. Aunque con limitaciones, aun con miedos, con temores, yo puedo conocer la voz de mi pastor. Y la conoceré cuando Él venga en las nubes y me ordene que me levante para ir con Él a la patria celestial. Y yo me levantaré cuando escuche la voz de mi pastor viniendo por mí para arrebatarme al reino de nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, en esta hora, bendigo tu santo y precioso nombre. Oro, ruego, clamo y suplico que tu divina presencia encamine a cada hombre, a cada mujer, y lo levante de su estado deprimente, de soledad, de aburrimiento, de cansancio, de fatalidad, de desobediencia, que en lugar de en esta pandemia de volver a buscar el rostro del Señor, se ha apartado. Está negligente, está rebelde, no quiere oír, no quiere escuchar. Dios tenga misericordia y quiere que escuchen la voz de la palabra, porque es la palabra de Dios la que te está hablando, es la voz del pastor de Dios que te está diciendo que vuelvas al redil, para que el Señor te pastoree. Y eso lo puede llevarte a la patria celestial, porque Él es el pastor que entra por la puerta y sus ovejas le siguen. Mis amados hermanos, el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Para mí ha sido una bendición compartir esta preciosa palabra y espero que la hayan recibido en sus corazones. En el maravilloso nombre de Jesucristo los bendigo y deseo que pasen una buena tarde. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.